Me llamo Patricia, tengo 27 años y estoy casada con Marco. Nuestra convivencia no ha sido un cuento de hadas, pero nos hemos esforzado por mantener una relación funcional. Entre discusiones y reconciliaciones hemos construido una rutina. Marco trabaja como vigilante nocturno en una gasolinera de Valencia, un empleo duro, pero que ayuda a pagar las facturas. Siempre pensé que teníamos una vida sencilla pero estable, hasta que todo cambió. Hace unas semanas comencé a notar un polvo fino que se acumulaba en las esquinas del salón y pequeños agujeros que aparecían en los muebles de madera. Al principio creí que se debía a una limpieza insuficiente por mi parte, pero Marco identificó rápidamente el problema: termitas. La plaga parecía haber surgido de la nada y antes de que nos diéramos cuenta ya estaba fuera de control. Intentamos de todo: veneno, remedios caseros, incluso llamamos a un técnico del vecindario para solucionar el inconveniente. Nada funcionaba. Queridos amigos, espero que estén disfrutando de este contenido. Por favor, dejen un like y comenten desde dónde nos están siguiendo, tal vez desde Andalucía, Cataluña o quizás desde las hermosas Islas Baleares. Me interesa conocer sus opiniones sobre esta historia. Después de mucha insistencia de mi parte, acordamos contactar a un equipo especializado. El presupuesto era elevado, pero no había alternativa. Explicaron que para eliminar completamente las termitas tendrían que fumigar la casa, lo cual requería que estuviéramos ausentes toda una semana. Ahí surgió el inconveniente: ¿dónde permaneceríamos durante ese periodo? Con nuestro presupuesto limitado, alquilar alojamiento no era viable. Consideré solicitar refugio a alguna amiga, pero Marco propuso inmediatamente que fuéramos a casa de su padre. El padre de Marco, don José, vive solo en Sevilla, tiene espacio suficiente y seguramente nos recibiría con los brazos abiertos. No me dio tiempo a protestar. La idea me resultaba incómoda. Don José es un hombre reservado que habla poco, pero Marco insistió y finalmente cedí, no había otra opción. La noche que abandonamos nuestra casa, empacamos rápidamente las maletas y partimos hacia la vivienda de don José. Era una casa antigua de una planta en un barrio alejado de Sevilla. Cuando estacionamos el auto, sentí una opresión en el pecho. Algo de ese lugar me parecía una advertencia de que la semana que se avecinaba no sería nada fácil. Mi suegro nos recibió en la puerta con una sonrisa discreta, casi formal. Estrechó la mano de Marco, me saludó con un gesto y nos invitó a pasar. Nos mostró dónde nos hospedaríamos: una pequeña habitación de huéspedes en la parte trasera de la casa con una cama matrimonial estrecha y una ventana con cortinas pesadas que apenas permitían circular el aire. Siéntanse como en su hogar, dijo antes de desaparecer hacia su cuarto. Amigos, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal. Quiero escuchar sus opiniones sobre esta compleja situación en los comentarios. Marco parecía tranquilo, pero yo no podía librarme de esa inquietud. La semana fuera de casa no sería solo una molestia temporal, sería el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, cuando Marco se fue al trabajo, me sentí aún más fuera de lugar. Se despidió con un beso apresurado diciéndome que tratara de descansar y que regresaría por la mañana. Me quedé sola en la habitación de huéspedes, sentada al borde de la cama, observando las paredes amarillentas y el ventilador del techo que giraba lentamente. El sonido distante del televisor, probablemente desde el cuarto de don José, era lo único que interrumpía el silencio de la casa. Aún trataba de acostumbrarme a ese entorno, pensando si debía salir y explorar la casa, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Antes de que pudiera responder, la voz profunda de don José llegó desde el otro lado: Patricia, he preparado sopa. Pensé que quizás querría cenar. Dudé un momento. A pesar de que nos llevamos bien, la idea de cenar a solas con él me resultaba incómoda, pero no quería ser descortés. Me levanté y abrí la puerta. Ah, por supuesto. Gracias, don José, ya voy. Lo seguí hasta la cocina, que era pequeña y acogedora, pero llena de objetos que parecían tener décadas. Se sentó esperándome con los brazos cruzados sobre la mesa. Siéntate aquí, dijo señalando la silla frente a él. Espero que te guste, comentó después de unos minutos, rompiendo el silencio. Está excelente, gracias por preocuparte, respondí. Sonrió, con los ojos fijos en mí por un instante. Debería haber sido simplemente una cena casual, pero parecía que había algo más en ese momento. Como si en medio de esa extraña situación, esa conversación y un poco de cerveza hubiera creado intimidad entre nosotros, algo que no esperaba, pero que de alguna manera me tranquilizaba.
Por favor, compartan sus opiniones sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué piensan de la situación de Patricia? Con cada una de sus sonrisas sentía que una parte de mí esperaba algo más. Quizás era solo un poco de atención, un gesto más cercano, algo que llenara el vacío que la ausencia nocturna de Marco creaba en mí. Era tarde cuando finalmente me retiré a la habitación. Don José se retiró a su rincón, y yo, por el contrario, estaba agitada. Me tiré en la cama, pero el sueño no llegaba. Intentaba apartar los pensamientos que lentamente comenzaron a invadir mi mente. La cercanía que había mostrado, la manera en que parecía más presente esa noche, casi como si me aceptara, comenzó a afectarme de una forma que no quería ni admitir ante mí misma. Era el padre de Marco y solo eso debería haber sido suficiente para alejarme de esas ideas, pero lo que había ocurrido entre nosotros esa noche parecía haber creado algo diferente, más profundo, más íntimo. Mi cuerpo estaba ardiendo, como si la temperatura de la casa hubiera aumentado. Sabía que me estaba comportando de manera irracional, que todo esto era solo reflejo de la soledad acumulada y la falta de alguien cercano a mí. Cuando me di cuenta de esto, temblé. Respiré profundamente tratando de alejarme de esos pensamientos. Me volteé hacia un lado intentando acomodarme en la cama, pero la sensación de inquietud y simultánea excitación no desaparecía. Al día siguiente desperté aún con esa extraña sensación de la noche anterior, pero no pude evitar notar el comportamiento de don José. Estaba sentado a la mesa, más distante que de costumbre, con los ojos fijos en la taza de café, evitando mirarme. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, rápidamente desviaba la vista, regresando al periódico o a la ventana. Necesitaba tiempo a solas, espacio para aclarar mi mente. Por eso decidí salir de compras, una excusa para escapar de esa atmósfera y respirar aire fresco. Fui al centro de Sevilla sin un objetivo específico, solo caminando por los pasillos del centro comercial, tratando de no pensar en nada. Cuando regresé a casa al atardecer, Marco estaba en el baño, bañándose para irse al trabajo. Decidí improvisar una pequeña aventura, me quité la ropa y entré a la ducha. Abrió los ojos completamente, totalmente sorprendido. Ya había pasado bastante tiempo desde que no nos habíamos amado. Traté de hacer esas pequeñas cosas para levantarle el ánimo, pero noté que no estaba de humor. Entonces salí del baño, me sequé y me senté en la cama mientras él terminaba de bañarse. Queridos espectadores, no olviden suscribirse al canal si quieren más historias como esta. Los comentarios desde Galicia, País Vasco, Murcia, todos son bienvenidos. La frustración me invadió. Nuestra relación se desmoronaba cada día. Me tiré en la cama y finalmente me quedé dormida. Cuando desperté, ya habían pasado las 11. Me levanté y fui a la cocina a beber un sorbo de agua. Mientras bebía, escuché pasos acercándose a la casa. Miré hacia la puerta de la cocina y antes de que pudiera darme cuenta, la luz se encendió repentinamente. Era mi suegro. Me pilló desprevenida, me quedé parada un momento, completamente confundida porque solo llevaba una camiseta delgada de tirantes que apenas cubría mis pechos. Como si en ese momento estuviera allí expuesta ante él, sin posibilidad de cambiar esa situación. Don José me miró y aunque fue solo una mirada rápida, parecía vacilar. Sus ojos no se apartaron inmediatamente y por un momento sentí el peso de ese intercambio de miradas. Intenté dar un paso atrás como si quisiera esconderme, pero noté que eso solo aumentaba la tensión. Finalmente pareció darse cuenta de que me estaba mirando demasiado intensamente y rápidamente desvió la mirada, como tratando de ocultar la sensación que yo también había experimentado. Perdona, no quise asustarte, dijo con voz más baja. Respiré profundamente tratando de no mostrar lo confundida que estaba. Está bien, logré decir tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía como un tambor. Al pasar junto a él en la puerta del pasillo, pude sentir el peso de esa mirada fija, como si quisiera devorarme. Con cada paso que daba, mi mente se agitaba más. La sensación era como si me siguiera en cada movimiento, sus ojos rastreándome hasta que entré en mi habitación. En cuanto cerré la puerta, me apoyé contra ella respirando profundamente y tratando de controlar la confusión que se gestaba en mí. Mi corazón latía aceleradamente y no sabía si era por la incomodidad o por la intensidad del momento que acababa de vivir. Por favor, compartan en los comentarios qué piensan de esta situación. ¿Se han encontrado alguna vez en un dilema similar? La mirada de mi suegro parecía haber quedado grabada en mí. Había algo en ese momento, en ese silencio entre nosotros que me hacía vulnerable de una manera que nunca antes había sentido.
como si hubiera atravesado una barrera invisible, como si con esa mirada supiera más de lo que debería. Apoyada contra la puerta, cerré los ojos y traté de recuperarme. Mis pensamientos estaban mezclados, una mezcla de culpa, confusión y, para mi sorpresa, algo más. Mi cuerpo aún estaba tenso, los pezones endurecidos, y sentí la piel caliente como si su mirada hubiera dejado huellas. A la mañana siguiente algo inesperado desvió el foco de mis pensamientos. Ya era viernes y estaba contando los días para regresar a nuestra casa, pero por la urgente necesidad de escapar de esa situación antes de caer en una tentación que sabía era peligrosa. Me aferraba a la idea de que pronto todo volvería a la normalidad. Marco acababa de llegar del trabajo y estaba en el baño preparándose para descansar. Estaba sentada en la cama cuando recordé que necesitaba buscar unos muebles que queríamos comprar para la casa. Mi móvil estaba completamente descargado, así que sin pensarlo mucho tomé el teléfono de Marco. Cuando desbloqueé el dispositivo, apareció una notificación. Mi dedo, tal vez por reflejo o por el destino, tocó la pantalla y la conversación se abrió. Mi corazón saltó en ese mismo instante, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que iba a descubrir. El mensaje era íntimo, mucho más íntimo de lo que debería haber sido. Decía, extraño nuestros encuentros. Mi mundo se detuvo en ese momento. Ya estaba tratando de procesar esas palabras cuando mi corazón se congeló completamente. La foto de perfil del remitente era de un hombre. Miré la pantalla, incapaz de reaccionar. Mi mente se negaba a conectar las piezas de lo que había visto. Una serie de preguntas invadió mi mente mientras mis manos temblaban sosteniendo el dispositivo. Miré hacia la puerta del baño, aún cerrada, con el sonido de la ducha resonando por la habitación. Ahí dentro estaba el hombre con quien había compartido la vida durante 4 años, pero que en ese momento parecía un completo extraño. No sabía qué hacer. Debía confrontarlo inmediatamente o esperar a procesar lo que acababa de descubrir. Queridos amigos, por favor dejen un like si esta historia les interesa. Quiero escuchar sus opiniones sobre esta situación impactante. Todo lo que sabía es que en unos pocos segundos la idea de normalidad que tanto había deseado se había derrumbado completamente. Guardé el teléfono de Marco en el mismo lugar y con gran esfuerzo traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero cuando salió del baño, todo en mí ardía. Mi corazón era una mezcla de repugnancia e ira. Quería gritar, confrontarlo inmediatamente, pero sabía que no ayudaría. Sin embargo, su sola presencia en la habitación hacía que mi piel se erizara de irritación. Sin decir palabras salí de la habitación, necesitaba respirar, necesitaba pensar. Sabía que era el final. Por más que existieran dudas y preguntas en mi mente, una cosa estaba clara, ya no podía continuar con él. No importaba el porqué.